una noticia del Observador que no es reciente, pero sí es de este año. No sé si recuerdan que en julio, por ahí, no solamente estábamos recién casi que digiriendo el tema del coronavirus, sino que también nos estuvieron hablando de una plaga de langostas, de una manga de langostas. ¿Saben que para mí fue revelador todo esto? El aprendizaje yo no sabía lo que era una manga. Yo siempre lo utilizaba para decir una manga de no sé qué, pero no sabía que manga en realidad es un enjambre, es un sinónimo de enjambre. Así que bueno, es una manga de langostas. Bueno, esto es un artículo del Observador de una alerta roja por probable ingreso de langostas a Uruguay que vienen de Argentina. Y bueno, esta Dirección General de Servicios Agrícolas comunicó que la manga de langostas de Argentina, bueno, estuvo casi que a unos 60 kilómetros de Uruguay. Y acá tenemos una linda imagen de estos bichitos que por más chiquititos que se vean, realmente son temerosos. Acá dice que según estimó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la tarde de ese martes, bueno, era alta la probabilidad de ingreso de una nube de langostas al territorio uruguayo, por lo que se extendía una alerta roja. Ya era realmente conmocionado el asunto. Y bueno, considerando que esta plaga, como les decía, se acercó a unos 60 kilómetros de la frontera argentina. Pero ahí dice más adelante que Uruguay estaba preparado. Sí, Uruguay estaba preparado. Ahora, todo dependía de los cambios atmosféricos, por lo que leí en el artículo, estaban diciendo de que esperaban que Inumet le pegara a su predicción meteorológica de que las bajas temperaturas realmente fueran, ¿no? Bajas temperaturas, y eso haría que no pasaran por acá, por Uruguay. Ahora, ¿por qué tanto pavor con estos bichitos? Miren cómo lo tildan acá, de una plaga voraz. Las langostas son temidas especialmente por los agricultores, dada su voracidad. Un estudio elaborado por técnicos de la FAO reveló que solo un enjambre pequeño come la misma cantidad de alimentos en un día que unas 35.000 personas. Arroz, maíz y trigo son cultivos especialmente buscados por estos insectos que tienen la capacidad de desplazarse hasta 150 kilómetros en un día si las condiciones del estado del tiempo les son favorables. Y bueno, las denominadas mangas, nubes o enjambres de langostas pueden tener un porte de 1 kilómetro cuadrado a 1000 kilómetros cuadrados. Y en cada kilómetro cuadrado puede haber de 40 a 80 millones de langostas. Esto es una bestialidad. Y cada una es capaz de ingerir alimentos equivalentes a su propio peso cada día. Por lo que esto explica el efecto devastador en áreas con producción vegetal. Lo que vamos a estar viendo hoy tiene que ver con alguno de estos bichitos. Vamos a estar viendo el libro de Joel, especialmente vamos a estar hincando en el diente al capítulo 2. Y bueno, vamos a estar reflexionando un poco sobre este capítulo que nos menciona algunos efectos devastadores de estos bichitos, pero a diferencia de lo que podría concluir después de haber estudiado un poco este tema de las langostas y también del capítulo este de Joel, me llevó a pensar qué bien que le hicieron estos bichitos al pueblo de Israel. Quizás sea contradictorio, pero realmente, créanme, y lo vamos a estar viendo, qué bien que le hicieron estos bichitos, estos insectos al pueblo de Israel. Joel, capítulo 2. Mientras lo buscan, les voy a contar algunas curiosidades de Joel. Bueno, el profeta Joel pertenece a los libros de los profetas menores, ¿sí? Bueno, lo de menor no habla de importancia, de que sean de menor calidad los profetas menores, tampoco habla de que sean menores de 18 años, simplemente habla de que son menores por la menor cantidad de versículos que tienen en relación con los profetas mayores,
que tienen mayor cantidad de versículos. Y bueno, sabemos que era hijo de Petu, o Petú, no sé bien cómo se pronuncia, y no sabemos mucho más. Y podemos decir que el nombre Joel significa el Señor o Jehová es Dios, Yael, algo así. Bueno, otra curiosidad es que, bueno, se sabe que las profecías de Joel llegaron a su forma escrita después de finalizado el tiempo de Malaquías. Pero cuando Joel profetizó, es decir, cuándo fue que ministró, que anunció sus profecías, no se sabe a ciencia cierta. Por cierto, hay varias sugerencias en cuanto a esto. Algunos ponen el ministerio de Joel un poquito antes de la división del reino, otros eruditos lo colocan después de la división del reino y otros un poquito antes de la caída de Judá y antes del exilio de Babilonia. En definitiva, nadie sabe definitivamente o realmente cuándo es que ministró el profeta Joel. ¿Por qué? Porque no nos da una fecha específica de cuándo lo hizo. Pero en definitiva, vamos a poder concluir, quizás ustedes me acompañan en esta conclusión, que no llega a ser tan importante este asunto, porque Joel le habla al pueblo de Judá y lo llama a un arrepentimiento. Y otro detalle curioso es que lo llama a un arrepentimiento y sin embargo no especifica cuál es el pecado por el cual se tienen que arrepentir. O sea que tenemos como varias incógnitas de acá. Ya no sabemos bien la fecha de cuándo fue que ministró, no sabemos el pecado del pueblo de Israel, de qué era que se tenía que arrepentir. Y es raro porque el resto de los profetas que podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo Isaías, Jeremías, sí hace estas especificidades, pero Joel no. Ahora, ¿nos querrá decir algo esto? ¿Será algo importante a tener en cuenta o no? Bueno, les digo que sí, que tiene mucha importancia esto porque en definitiva el mensaje de Joel se puede adaptar a cualquier tiempo, a cualquier época histórica. Su mensaje realmente no tiene podríamos decir que casi que no tiene un límite de tiempo, y de hecho, al no especificar cuál es el pecado por el cual se tienen que arrepentir, podemos ver que Dios constantemente está llamando al pueblo de Israel a un arrepentimiento, sea cual sea el pecado que se cometa. Por lo tanto, Joel sigue siendo relevante para nosotros hoy en día, y así que todo lo que este profeta haya escrito, independientemente de que haya sido para este pueblo de Judá, para el pueblo de Israel, en su momento esto también nos concierne a nosotros hoy. Así que prestemos atención, escuchemos bien qué es lo que tiene para decirnos Joel en todo este asunto. En el capítulo 1, el profeta Joel nos describió una invasión de langostas, ¿sí? Por eso es que vimos el tema de las langostas, para entender un poco lo devastador que había sido para el pueblo de Israel. Había una hambruna impresionante, que vino y destruyó absolutamente toda la tierra del pueblo. Y también nos dice que Joel llamó a los sacerdotes, a los ancianos, prácticamente a todo el pueblo, a que vinieran a la casa del Señor, al templo del Señor, para rogarle a Dios por perdón, ayunar y pedirle perdón por sus pecados, aunque todavía no sabemos cuáles fueron. Y entonces cuando llegamos al capítulo 2, vemos que está ligado con esto que les conté recién del 1, y dice así, voy a leer solo los 2 primeros versículos. Verso 1, toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo nombre, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes,
Así avanza el pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. El profeta cuando habla de Sión, habla de la ciudad de Jerusalén, que es la capital del reino de Judá. Y Sión era el monte donde está ubicado el templo del Señor. Y acá Joel se para como si estuviera sobre una atalaya, o como se conoce como una torre de vigía. Él está parado y es como que observa que un ejército viene avanzando, diría yo, arrasando contra esta ciudad del pueblo de Israel. Y este ataque de este ejército es una manifestación también del día del Señor. Ahora, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al día del Señor? Bueno, el día del Señor se refiere a los acontecimientos futuros de los tiempos del fin, que están relacionados con el regreso de Jesús, con esa venida de Jesús, la que estamos esperando, la que a veces la que recordamos. Incluso en la Santa Cena, cuando decimos que el Señor venga, que lo recordamos hasta que Él venga. Bueno, cuando Jesús en ese tiempo va a intervenir personalmente y directamente en los asuntos del mundo. Y va a pasar lo que es el gobierno humano y va a comenzar a regir el reinado de Jesús. Y este es el tema del Apocalipsis y del día del Señor que Juan vio en visiones. Pero volviendo a Joel, el profeta describe el día del Señor en el versículo 2 como, dice, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Saben que estas descripciones son muy comunes cuando la Biblia habla de la presencia de Dios. Esto es una teofanía. Y bueno, y aquí estamos viendo una descripción de lo que es el día del Señor, como les dije, que va a atacar el pueblo de Israel. Atacar al pueblo de Israel. ¿Por qué atacaría a su pueblo? Bueno, esto prometo que lo vamos a responder más adelante, pero por lo pronto vamos a ver qué es lo que nos dicen los próximos versículos. De los versículos 3 al 10, que no voy a leer todo tampoco, el profeta Joel describe cómo es este ejército, ¿sí? Y bueno, y también nos habla de cómo es la disciplina de este ejército, de la forma en que avanzan, y bueno, y dicen, para darles una idea, el fuego devora delante de ellos, dice el verso 3. Detrás las llamas lo queman todo. Antes de su llegada, el país se parece al jardín del Edén. Después queda un desolado desierto. Nada escapa de su poder. Tienen aspecto de caballos, galopan como corceles, y al saltar sobre las cumbres de los montes producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Después dicen que más adelante que no se atropellan entre sí, que cada uno marcha en línea. Un disparate, una locura este ejército. Básicamente lo que acá dice es que antes de que este ejército apareciera, el lugar donde está el pueblo me parece el Edén, divino, bonito, precioso. Ahora, después de que viene este ejército, desolación total, un desierto. Nada escapa a su poder. Se estremecen las naciones, todo rostro palidece ante él, y aún la tierra se estremece, el cielo, el sol, la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. ¿Qué ejército es el que está describiendo? Bueno, les cuento que los eruditos básicamente hablan como de tres opciones, ¿sí? Una, de que el profeta Joel en estos versículos está describiendo la misma invasión de langostas que estaba hablando del capítulo 1, es decir, que puede ser una extensión de ese capítulo o bien una invasión de langostas diferente. Otros eruditos dicen que el profeta Joel está describiendo un ejército humano real, está a punto de atacar en la ciudad de Jerusalén, y algunos de ellos sugieren que eran los asirios o los babilonios.
Y hay un tercer grupo de eruditos, por así decirlo, que combina estas dos primeras opciones, diciendo que el profeta Joel sigue usando la metáfora de la invasión de langostas, pero para hablar y describir una invasión de otro tipo de ejército, de un ejército celestial. Este ejército espiritual, por así decirlo, está ligado al versículo 15 del capítulo 1, que no vamos a entrar allí, que habla del día del Señor, pero también se vincula con el versículo 11, que este sí lo voy a leer, de este capítulo 2. Dice, truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Así que bueno, como vemos, la cuestión está candente. No es un ejército fácil, creo que es uno de los más voraces, más que el del ejército de langostas. Creo que hay un pasaje que habla, que dice que eso exactamente lo que les estoy diciendo, que es más que las langostas anteriores. Bueno, como leemos este versículo, viene este ejército y está a punto de atacar a la nación de Israel, y lo curioso es que les invito a ver y a leer. ¿Quién es el que está dirigiendo el ataque de este ejército contra Israel? Sí, es Dios mismo. Dios mismo es el comandante de este ejército. Es tremendo ver a Dios de esta manera también, como un comandante de un ejército tremendo y temeroso. Lo más interesante es que, ya les digo, no importa en qué posición se encuentren, ¿no? Capaz que a ustedes les convence más el tema de que son un ejército de langostas, capaz que algunos dicen, no, para mí esto es una descripción de un ejército humano y no hay vuelta de hoja, y capaz que dicen, no, esto es re espiritual, esto es realmente un ejército celestial bueno, que tiene otra connotación. Saben, en definitiva, no importa qué tipo de ejército sea, porque lo que sí importa es que es Dios el que está comandando este ejército. Es Dios mismo el que lo dirige. Es el mismo el que está dirigiendo el ataque contra la nación de Israel, perdón. Todo esto nos deja muy en claro que, bueno, porque sea la nación de Israel, porque que el hecho de que sea la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad escogida por Dios, que es donde incluso está el templo del Señor, eso no significa que Dios no fuera a castigar o mismo a destruir esta ciudad. Ahora es salado lo que estoy diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué hace esto el Señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué vio que está enardecido en atacar y en destruir? Porque allí había pecado, había mucha malicia, habían delitos, y ninguna de estas cosas delante del Señor, que es un Dios justo, no quedarían impunes. Sea quien sea, no queda impune. Entonces, para traerlo un poquito a nuestra realidad y a nuestra actualidad, ¿qué puede decirnos todo esto que hemos visto hasta ahora? Que ha sido mucha información, lo sé, pero algo sí podemos rescatar, fresco. Y lo resumo de esta manera. Nuestras victorias pasadas no nos aseguran nuestras victorias futuras. Que hayamos vivido una vida santa, digno de un hijo de Dios, no significa que mañana viva de igual modo. Que seamos líderes no significa que estemos exentos de pecar. Y de hecho nuestra reputación, la reputación que podamos llegar a tener, no nos exime de que Dios no nos discipline. Si nuestras acciones no están sujetas a lo que es su perspectiva, a lo que es su voluntad, a lo que son sus parámetros. Si las cosas no las hicimos de esa manera y no las hicimos con amor, eso no nos asegura nada. De que Dios no nos va a seguir consintiendo, no, créanme que no, Él no es así.
Lo que sí tenemos que hacer nosotros es hacer como nos sugiere Filipenses 2:12, que dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Cuiden su salvación con temor y temblor. No nos dejemos estar, no nos achanchemos. Procuremos vivir en el día a día una vida digna de ser hijos de Dios, como hijos de Dios. Y sí podemos, como dice la Biblia, gloriarnos en nosotros mismos, pero no tampoco jactarnos de qué maravillosos hemos sido, porque eso no nos asegura nada en nuestro futuro. Entonces, sigamos avanzando. Joel 2, de los versos 11 al 17, esto es otro pasaje, donde nos dice que pese a toda esta magnitud de ejército y toda esta impresión temerosa que nos puede llegar a dar Dios en todo este texto, les digo que el Señor desde siempre y para siempre ha sido un Dios misericordioso y compasivo. La misericordia y compasión de Dios son inigualables, pero también son condicionales. Miren, el pasaje, creo que es el verso 12, dice que ya está listo, ya está a punto de atacar, a punto de destruir por completo la ciudad de Jerusalén. Está a unos segundos de ya desenvainar su espada, cuando de repente dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Y es más enfático porque en el original, en el idioma original, en el hebreo, cuando dice ahora bien, lo que está diciendo es, en este mismo momento que estoy a punto de bajarte el hacha, tengo algo importante que decirte, y es esto. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Y este pasaje que sigue para mí es impresionante, es el que más como que más me movió. Es el verso 13, dice, rájense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Rájense el corazón y no las vestiduras. Tremendo. ¿Pero por qué dice esto? Porque tanto Dios como el profeta Joel sabían de que el pueblo de Dios muchas veces es un poco figuretti. Expresa un arrepentimiento fingido, como de apariencia nomás, pero no es para nada genuino. Por eso Dios pide que el arrepentimiento sea de corazón, y no solo con señales externas, como rasgarse las vestiduras, sino con movimientos internos. Para cada uno de aquellos que deben de arrepentirse por algo, el movimiento tiene que ser interno. Y esto es un arrepentimiento. Esto es lo que bíblicamente es el arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cómo lo podríamos definir un poquito para poder contárselo a otros? Que realmente el arrepentimiento no es bíblico, no es solamente volverse del pecado, no es solamente dejar de pecar. No es una definición del todo completa. En la Biblia la palabra arrepentirse habla de un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Y esto trae como resultado un cambio de conducta, un cambio de acciones, un cambio de actitudes. Entonces, podemos decir, evidentemente, de que Dios es un Dios de segundas oportunidades y de que todo castigo divino que tenga para con nosotros o para con su pueblo puede ser cancelado, si Dios quiere, y siempre y cuando hubiera un arrepentimiento genuino.
porque Él es bondadoso, Él es compasivo, Él es lento para la ira y lleno de amor. El verso 14 dice, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Acá lo que el profeta, parafraseándolo, lo que está diciendo es, yo no sé si el pueblo se va a regresar o no con un arrepentimiento genuino a Dios, pero eso sí, si Dios determina que el arrepentimiento no es genuino, marcharon al espiedo, muchachos. Eh, pero si realmente Dios, que es el que ve los corazones, considera de que lo es, entonces si se arrepienten de esta manera, Dios los perdona y va a restituir y restaurar todo lo que necesiten. ¿Para qué? Para mantener una relación con Él. Todo se reduce a esto. Todos los movimientos que Dios hace es para que nos caiga la ficha de que tenemos que mantener una relación con Él, que es para nuestro bien en definitiva, y aparte es porque Él nos ama. Dice el verso 15, toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños, a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. ¡Chao! Desde el más joven hasta el más anciano, y todos tienen que participar de este ayuno. Y sí, ustedes sí, los que están ahí de luna de miel, también, dejen de hacer todas las cosas que estén haciendo y vengan a la asamblea, tiene que ser una asamblea solemne. Esto es prioridad, esto es de real urgencia, no puede esperar. Esto es de carácter urgente. Lloren, sacerdotes, dice el verso 17, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo, no entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella, porque habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Palabras más, palabras menos, lo que acá dice es, Dios, si tú destruyes a tu pueblo y a Jerusalén, las otras naciones no van a entender de qué fuiste vos el que lo hiciste. Que ellos van a decir, dirán, ¿dónde está tu Dios? Este es el argumento que planteaban, que les animaba a plantear Joel, de por qué no destruirlos. Aparte del arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, el verso 18 dice maravillosamente, el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Esto es una promesa de parte de Dios de restauración para el pueblo de Israel. Pero no nos olvidemos de que la restauración es en base al arrepentimiento. La restauración es condicional, basada en el arrepentimiento genuino del pueblo de Dios. Y los versículos del 18 en adelante, que no los vamos a leer, pero más o menos se los resumo, dice que Dios promete enviar y restaurar muchas cosas del pueblo de Israel, como por ejemplo cereales, vino nuevo, aceite, todo lo que era necesario para llevar a cabo los sacrificios de los sacerdotes, ¿sí? Que tenían que hacer los servicios a diario. Y bueno, y si estos sacerdotes no podían realizar estos sacrificios, entonces existía como una fractura, ¿sí? Era como que no había una conexión entre Dios y el pueblo. Eran los sacerdotes los que tenían que interceder. También dice que no les iba a entregar al oprobio entre las naciones, y realmente era muy vergonzoso para Israel que las naciones le miraran mal. Bueno, pero Dios no lo iba a permitir. Y bueno, y después desde el versículo 21 al 27, Dios nos dice que mandará restauración por todo lo que la invasión de langostas había destruido en el pueblo de Israel, ¿sí? Y esto iba a llevar un buen tiempo, salir de todo de esta aflicción que generó esta devastación de estos bichitos. Todo lo que el capítulo 1 había sido destruido por la invasión de langostas, entonces Dios lo estaba prometiendo restaurar aquí.
Dice el 26 y 27, ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Y aquí vienen los versículos más conocidos del libro de este profeta. El 28 y 29 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Bueno, aquí tenemos una promesa también de restauración y de avivamiento espiritual. Y tiene mucho sentido que Dios esté prometiendo esto, porque recordemos que el pueblo de Dios estaba mal parado delante de Dios, se había alejado de él espiritualmente hablando, por lo que Dios mandó un castigo en forma de langosta, una advertencia, un llamado a atención importante en forma de langosta, para que el pueblo recapacitara y regresara a él. Por eso, en mi comentario inicial, ¿vieron qué útiles fueron las langostas en definitiva? ¿Generaron destrucción y devastación? Sí, es verdad, pero todo tenía un porqué, todo tenía un sentido también. Los muchachos no andaban caminando en una senda justa, no estaban haciendo las cosas que Dios quería. Y sin embargo, a través de eso, de esta manga de langostas, el pueblo podía recapacitar y regresar a él. Después del arrepentimiento del pueblo, entonces Dios promete una restauración agrícola de todo lo que las langostas habían destruido y después una renovación, una restauración espiritual. Entonces, para entender un poco mejor estos versículos tan conocidos, ¿qué tiene que suceder para que Dios derrame de su espíritu a toda carne? Perdonen que sea insistente con este asunto, pero es arrepentimiento genuino. Lisa y llanamente es arrepentimiento genuino. Hay que rasgarse el corazón y no las vestiduras para que haya un avivamiento, una restauración espiritual en el pueblo. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios derrama de su espíritu sobre toda carne? ¿Para qué hace eso? Y acá viene algo fantástico que también se puede ver en el Nuevo Testamento. Para asegurar que toda la comunidad, presten atención a esto, para asegurar que toda la comunidad fuera responsable por su lealtad a Dios. Y no solamente los sacerdotes. No importa si es hombre o mujer, no importa edad o rango en la sociedad, ahora no iba a ser solamente responsabilidad única de los sacerdotes en el hecho de mantener la salud y la devoción a Dios, sino que ahora era todo el pueblo el que tenía esa responsabilidad. Y ahora, siendo que todo el pueblo iba a ser el recipiente del derramamiento del Espíritu de Dios, también todo el pueblo era el responsable por su lealtad a Dios, por su salud espiritual. Ahora era una responsabilidad de todo el pueblo para no alejarse de nuevo de Dios, como lo habían hecho anteriormente. ¿Qué tiene que ver esto hoy con nosotros? Todo. Hoy en día nosotros como cristianos podemos afirmar y podemos estar convencidos y creer firmemente en el sacerdocio de todos los creyentes. Cuando hablamos de sacerdocio universal, bueno, estamos hablando de esto. No es el sacerdocio solo de los sacerdotes, es de todos nosotros. Y esto quiere decir que todos los discípulos, que todos los que somos seguidores, que somos discípulos y así cristianos, seguidores de Jesús,
Todos somos responsables por el avivamiento espiritual, no solamente personal, sino dentro de nuestra comunidad. No es responsabilidad solamente de los pastores hacer esto, ni de los predicadores, ni de aquellos locos que comparten el Evangelio, ¿sí? Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, porque tenemos este privilegio, ¿no? No es poca cosa, somos recipientes, como dije anteriormente, del derramamiento del Espíritu de Dios. Entonces, con esto también nosotros tenemos este gran deber de mantenernos saludables y mantener a nuestra comunidad saludable. ¿Tenemos la responsabilidad de mantenernos firmes y devotos a Dios? Sí. Y como comunidad también. Ahora, también les digo que, y esto es un punto interesante, que los pastores, aquellos que están en este rol de liderazgo, bueno, son o somos responsables de mantener esta salud espiritual dentro de la comunidad. Y si esto no fuera así, si es que no se logra alcanzar esta salud espiritual, entonces es muy probable que la responsabilidad sea nuestra. Porque en este caso Dios nos pide que nos capacitemos, pero también que capacitemos a otros. ¿Para qué? Para que se sepan mantener espiritualmente y a la vez, como individuos, participen activamente en mantener firmes y fieles a sus hermanos y hermanas delante de Dios. También no puedo dejar de decir que el cumplimiento de este pasaje, el cumplimiento inicial, podría decirse, el tema del derramamiento del Espíritu, está citado en Pedro, en Hechos 2, cuando se dio lugar el Pentecostés. Pero saben que llegamos al versículo 30 y acá nos cambia un poquito el tono del mensaje. Nos dice, el cielo y la tierra mostraré, en el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Y esto de qué está hablando? Bueno, en realidad esto es como una escena de batalla de guerra. Es decir, los resultados de una batalla. Porque, como verán, si hay sangre, obviamente hay heridos, hay muertos. Y bueno, y cuando hay fuego y hay columnas de humo, muestran como la escena cuando un ejército ataca una ciudad, que bueno, que justamente hay fuego, hay estas cosas estas columnas de humo, etc. Dice también el 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y bueno, ¿y a qué se refiere entonces con que esto, que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre? Bueno, esto aparece también en otros libros proféticos y se refiere a que cuando Dios entra en escena, la creación, como bien dice acá, no puede contenerse ante su poder, ante su majestad, ante su divinidad, y es tan poderoso Dios que la creación es como que no sabe cómo reaccionar. Anoté un pasaje que me pareció muy interesante, Nahum 1:5 dice, ante él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas, ante él se agita la tierra, el mundo y cuanto en él habita. Realmente Dios se estremece, su presencia estremece, y así reacciona la creación también. Y bueno, ¿qué podemos decir entonces del día del Señor? Bueno, en cuanto al día del Señor, en realidad el pueblo de Israel estaba bastante confundido, no tenía muy clarito el concepto este, porque para el pueblo de Israel, por un lado estaba bien lo que decían, ¿no? Que significa un día de bendición para ellos y de castigo y de juicio y destrucción para sus enemigos. Pero al parecer se distorsionó mucho la cosa, tanto que ellos decían o pensaban que no importaba lo que ellos hicieran, porque en definitiva ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, ya están protegidos por Él. ¿Quién contra Él? ¿Quién contra ellos? Y cuando viniera el día del Señor, no importaba en qué condición espiritual estuvieran o cómo estuvieran viviendo, que ellos iban a recibir la bendición igual, si son el pueblo de Israel.
Pero no será un día de bendición para nadie si es que están en pecado. Si están pecando, es decir, si están fuera de lo que es la voluntad de Dios, fuera de lo que es los parámetros de Dios que son buenos para nuestra vida, si están en esa posición, entonces no va a haber bendición para ellos, por cierto, y el juicio de Dios estará sobre ellos. Entonces, ¿qué tiene que ver lo bonito de los versículos 28 y 29? Con eso de que va a derramar el espíritu, qué sé yo, y ahora con este bajón del 30-31, que bueno, que nos pone como en aprietos. Acá lo que está describiendo básicamente es que el día del Señor para el pueblo de Israel debe ser un día donde Dios derrama de su espíritu. Ese es el día de bendición, de gran bendición. Y un día de destrucción para sus enemigos, para aquellos que no tienen nada que ver con Dios y que no quieren tener nada que ver con Dios. Si el pueblo se arrepiente genuinamente, y disculpen que insista en este asunto, entonces este será el resultado que Dios les dará. Pero depende de ellos, de dónde se paren, es si van a tener la bendición o la maldición, en definitiva. Todo el que invoque el nombre del Señor va a escapar con vida. Y ahora, casi que terminando ya, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día? Con lo que acabamos recientemente de leer. Lo mismo que el consejo de Dios para ellos en ese tiempo es para nosotros hoy. Que todos debemos vivir una vida en santidad. Esto es una vida dedicada a Dios, apartada para Él. No hay una vida mundana o secular y una vida cristiana. Lo secular en el cristiano no existe, porque para el cristiano todo está interactuando con Dios. ¿Me explico? Tampoco confiemos en el hecho de que porque somos hijos de Dios y porque somos cristianos y porque Él nos perdonó en algún momento, bueno, ahora vivo bajo la gracia, ya está, no me va a pasar nada, ¿no? Dios no va a darme bendición cuando no soy merecedora de ello. Él es un Dios justo, no nos olvidemos de esto. Si el pueblo de Israel no escapa del juicio de Dios, que es el pueblo escogido de Dios, imagínense en qué posición estamos nosotros, ¿no? Yo sé que es de igualdad, pero quiero ponerlo un poco en perspectiva también. Por último, y esto es parafraseando un poco el asunto, puede que una manga de langostas estén devastando nuestras vidas. Busquemos qué hay detrás de todo esto, de todo lo que nos está pasando. Y si por esas cosas de la vida encontramos que Dios nos está llamando la atención en algo que no estamos haciendo bien, entonces lo que espero es que sepamos escucharlo. Realmente de corazón espero que sepamos escucharlo y que aceptemos con humildad su corrección. Bueno, un deseo personal. Arrepiéntete para hacerlo más personal. Date la vuelta y seguí el sendero de la justicia, porque esto es lo único que puede traer bendición a tu vida. Insisto, busca qué hay detrás de todo lo que te está pasando, y si por esas cosas encontrás que hay algo que ocurre, que es porque vos no estás haciendo las cosas bien, entonces Dios te está llamando la atención, escúchalo y aceptá con humildad su corrección. Puntos a destacar. 1. Dios está llamando a su pueblo a un arrepentimiento, sea cual sea su pecado. 2. Nuestras victorias pasadas no nos aseguran nuestras victorias futuras. 3. Como cristianos debemos vivir una vida en santidad, una vida dedicada a Dios, apartada para Él continuamente, día a día, y no confiarnos en el hecho de que ya somos de Dios o que Él ya nos perdonó. 4.
todos los discípulos de Jesús somos responsables por el avivamiento espiritual dentro de nuestra comunidad cristiana. Así que vivamos nuestro sacerdocio como una realidad. Y por último, 5, arrepiéntete, date la vuelta, cambia la mentalidad y seguí el sendero de la justicia, porque esto es lo único que nos puede y te puede traer bendición a tu vida. Bueno, tengamos una oración para terminar, ¿sí? Querido Dios y Padre amado, agradezco tu palabra, agradezco este texto que por cierto es muy jugoso, Señor, pero básicamente y esencialmente nos invitas en época tras época al arrepentimiento. Es la única manera que podemos volvernos a ti y poder restaurar una relación contigo, un arrepentimiento genuino, rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras, dejar de figurar y hacer lo que conviene delante de ti. Si es que tenemos que apartar un tiempo para reconciliarnos contigo, entonces que lo hagamos, Señor. Ayúdanos a encontrar aquellas cosas que no están bien en nuestras vidas para poder reconciliarnos contigo, para poder escucharte, Señor, y para poder ser humildes y aceptar tu corrección, aceptar tu disciplina, Señor, porque tú el que amas disciplina, y agradecemos que nos prestes atención. Gracias por tenernos en la mira y gracias, Señor, porque todas estas reprensiones, por así decirlo, estas disciplinas no son más que llamados de atención que tú nos das para poder volvernos a ti, para poder reconciliarnos contigo, porque más allá de que tú nos amas muchísimo y quieres vincularte con nosotros, el hecho de hacer tu voluntad, y tú bien lo sabes, es lo mejor que nos puede pasar en la vida, es de la mejor manera que podemos vivir esta vida. Es cuando realmente podemos sentirnos en plenitud. Así que te agradezco, Señor, por esta porción de tu palabra que nos invita una y otra vez a volvernos a ti en arrepentimiento genuino. Y bueno, me encomiendo y encomiendo a mis hermanos de Jesús. Amén.